Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Bueno, el siguiente marco mental trata de pasar por todos los oficios. Y para ello os voy a explicar una historia de unas primeras empresas que empecé. Esta empresa se llamaba Opinoa y todavía recuerdo vívidamente cómo se nos ocurrió. Yo estaba transicionando entre idea e idea. Había lanzado hace poco Héroe Sobrio, que era otra empresa que se me había ocurrido, y estaba testeando algunos conceptos con el mercado. En concreto había una que era de repartir paquetes a domicilio, etc. Pero ninguna había realmente tenido un éxito sustancial. Recuerdo que estaba ya bastante frustrado y hubo un momento en el que fui a una fiesta y un amigo mío, que él era diseñador y no venía al mundo de la empresa, me planteó pues una posible idea que se le había ocurrido, un problema que él había tenido, y es que no encontraba ningún sitio para exponer sus cuadros. Y los sitios que normalmente están para exponer cuadros, pues eran bastante caros de acceder o requerían de un cierto prestigio para que ese diseñador o artista entrase. Y me dijo que una vez consiguió solucionar este problema simplemente exponiendo en un restaurante que estaba cerca de su barrio. Entonces yo, como buen buscador de ideas en ese momento, me iluminé y dije, oye, ¿por qué no creamos una plataforma en la que puedan estos artistas encontrar a estos espacios? Por espacios me refiero al restaurante que él había, pues un restaurante parecido como el que él había expuesto. De esta forma utilizaríamos el tráfico de los artistas para que vieran a ver su obra con el restaurante que quería más público. Bien, obviamente esta idea tenía un montón de fallos y la iteramos lo mejor posible con el mercado que podíamos en esa época. La verdad es que no conocía la metodología Silex en ese momento, obviamente, y tardamos bastante, porque lo que hicimos lo mínimo de tiempo y dinero posible, pero nos costó un poco sacar esa plataforma. En concreto, mi amigo, como era diseñador, se ocupó de toda la parte del diseño, diseñó toda esa plataforma, etcétera. Pero yo en el proceso, para no dejarle tirado, me fui con él cada día a su casa y estábamos juntos diseñando. Yo estaba, como no era el que sabía diseñar, por lo menos estaba de apoyo moral, estaban diciéndole cómo sería chulo ver las cosas, si necesitaba cualquier cosa, estaba encima del proyecto. Pues bien, esa parte se acabó delegando a unos indios que realmente lo fastidiaron todo porque hicieron una plataforma horrible. Hoy en día ya conoceríamos otras estrategias como usar un Share Drive, que es una plataforma que hemos tratado en Silex, que os enseño un poco por encima cómo utilizarlo. Pero básicamente tardamos mucho en sacar la plataforma, pero en cuanto la sacamos, la siguiente estrategia era empezar a traer restaurantes y diseñadores, por lo que teníamos que salir ahí fuera y empezar a contactar con esta gente. Pues bien, ¿sabéis lo que pasó? Que mi amigo diseñador, cuando él había acabado su parte de diseño, decidió que él ya no era el que tenía que salir a buscar estos locales. Él ya había acabado su parte. Entonces tuve que salir fuera, tuve que picar a todos los locales, tuve que empezar a vender, tuve que estar ahí día tras día tras día, enfrentándome a la gente, enfrentándome a los restaurantes. Y realmente el apoyo moral no fue el mismo que yo le había dado en su momento. Obviamente esto acabó resquebrajando el equipo, acabó fastidiando, por así decirlo, un poco la relación. Y básicamente fue porque no había la misma reciprocidad por su parte. No había esa reciprocidad que yo había estado ahí por él, cuando él tenía que diseñarlo. Él no vino conmigo esa parte. Y ahora muchos pensaréis, oye, pero ¿no tiene que especializarse en la empresa cada uno? ¿No tiene que hacer cada uno una parte? Sí, obviamente cuando escalas, eso es uno de los requisitos. Y yo muchas veces he dicho que mi trabajo es quedarme sin trabajo, porque hay que aprender a delegar constantemente. Pero este punto no va de eso, este punto pasa por todos los oficios, y es que al principio, en una empresa de nueva creación, tanto si estás empezando tú solo o estás empezando con un socio, tienes que meterte esto en la cabeza, que tú has de pasar por todos los oficios. Aunque no sepas cómo hacerlo, tienes que estar ahí, porque al principio
todos hacen de todo. Y no digo que aquí mi amigo tendría que haber estado constantemente todo el día conmigo vendiendo, porque esa en el fondo era mi parte. No, pero lo que sí que podría haber estado es mucho más encima, se podría haber implicado. Y si él hubiera tenido otra tarea, por así decirlo, mientras yo estaba haciendo esa venta, pues estaría genial. Pero hay momentos en la startup en el que hay, y en una empresa de nueva creación, en el que hay fases. Una vez se acaba la plataforma, toda la siguiente fase ya es simplemente empezar a meter usuarios y empezar a escuchar al mercado para luego hacer los cambios pertinentes en la plataforma. Por eso, creo que para él hubiera sido mucho mejor, ya no solamente por el tema moral, sino salir conmigo a picar a los diferentes locales para empezar a ver qué decían sobre la web, sobre su plataforma, sobre lo que él había diseñado. Entonces, obviamente, pues acabó esa empresa fracasando, no solamente por esto, sino por muchas otras cosas, como que, por ejemplo, habíamos sobreestimado el tráfico que podría traer un artista. No nos dimos cuenta que el artista realmente lo que estaba haciendo era buscar un sitio donde ya hubiera tráfico. Por eso intentaban entrar en los diferentes museos, porque los museos ya tienen ciertos clientes que van a ver las obras. Pensábamos que los artistas tendrían mucha más audiencia, pero no fue el caso. Por eso no hubo una relación potente, no había un valor, una propuesta de valor en cuanto los artistas colaboraban con los restaurantes. Es muy interesante cómo aprendimos del mercado una vez ejecutamos. Por eso es interesante que en Silex, si tenéis una idea como la mía, os planteéis realmente pasar por toda la metodología y hacer los experimentos más baratos posibles para aprender esto que yo aprendí de la industria, de los artistas y los espacios, lo antes posible, porque podréis descartar ideas que si no os pueden costar mucho más dinero. Imaginémonos que esta plataforma intentas hacerla desde cero y te dejas muchísimo dinero en desarrollarla. Sería muy poco efectivo enterarte de este concepto una vez pasado ese tiempo y habiéndote gastado ese dinero. Entonces, para entender el concepto, volvemos otra vez porque aquí estoy divagando un poco. Cuando empiezas, tienes que entender que en la startup todo el mundo tiene que hacer de todo. Todo el mundo es responsable de que ese proyecto, acabe realmente y llevándose a un buen puerto. Luego hay que empezar a delegar y hay que crear esos sistemas para que eso escale. Pero al principio, acuérdate que simplemente por el estado moral del equipo, simplemente porque cuantos más oficios estés teniendo en la startup, luego podrás delegarlo mucho más fácil. Por lo menos, aunque no sepas cómo, por ejemplo, programar, estate encima del programador, mira a ver cómo lo hace, pregúntale, hazle preguntas constantemente. Intenta aprender lo mínimo para entender lo que está pasando. Estudia algo, si eso, ya sea programador, diseño, lo que sea. Porque de esta forma vas a pasar por todos los oficios y cuando vayas escalando podrás delegarlo de una forma mucho más efectiva. Y esta historia es de una empresa que hicimos y no tuvimos este concepto claro. Pero la siguiente, que fue la de Custom Shoes, Blend Watches, etc., fue un concepto del que hablábamos siempre al principio. Por eso creo que es muy potente que lo tengáis presente. Y desde ahí, con mis socios, sí que hacíamos de todo. Todos éramos responsables de hacer constantemente cualquier cosa, porque ese castillo era responsabilidad de los dos. Ese castillo era responsabilidad de cada uno de nosotros y por mucho que uno tuviera un tipo de habilidades y el otro tipo de habilidades, a ninguno se le caían los anillos por hacer trabajo duro, a ninguno se le caían los anillos por hacer cosas que habíamos estudiado para hacer muchas más. No tengas miedo en mancharte las manos, en ensuciarte las manos, en pasar por oficios que no quieras hacer, porque luego eso te va a crear, primero, una fortaleza increíble y dos, una confianza de que sabes cuando escales y cuando delegues, cuánto tarda en hacer cada cosa, cada oficio, cada tarea, sabrás los tiempos exactos, sabrás cómo hacerlo. Por lo menos, como os decía antes, el mínimo para poder saber qué está pasando. Tienes que aprender a salir un poco de tu zona cómoda y por lo menos estudiar lo que delegas. Si tú eres muy especialista en diseño, pues tendrás que salir un poco de tu zona cómoda y aprender cómo funciona un flujo de caja. O si tú eres un especialista en emprendimiento, quizá tienes que salir un poco de tu caja y aprender cómo se vende o aprender cómo se programa, aunque sea un poco, simplemente para saber por encima cómo es. Y eso requiere una salida de zona cómoda. Hay una metáfora que me encanta, que me comentó un mentor que tuve en San Francisco. Y es que me dijo, mira, al principio el emprendedor es como ese hombre que está en las calles, que normalmente está pidiendo dinero, ese músico que toca la orquesta él solo. Tiene por un lado pues una armónica, un tambor, quizá una pequeña guitarra, y lo que hace constantemente tiene unos cachivaches que él solo va tocando la orquesta entera.
Al principio un emprendedor básicamente es eso, porque hay momentos en los que no vas a tener dinero, no vas a tener los recursos y vas a tener que aprender casi de todo, vas a tener que convertirte en ese hombre orquesta, por lo menos hasta el punto en el que luego puedas empezar a delegar. Pero ya es interesante que pases por esos oficios, porque hasta ahora, si has tenido un trabajo o si no lo has tenido, siempre te has estado especializando en una sola cosa. Y es verdad que es muy bueno que seas especialista en eso, pero es interesante que no tengas miedo a recorrer todas las demás tareas. Y luego también, hablando de pasar por todas las tareas, quiero empalmar con un concepto también que es súper importante. Y es que como emprendedor, ya sea si estás en equipo o solo, tienes que tener una proactividad enorme. O sea, lo típico de cuando se presenta un nuevo problema, de, bueno, esto ya se solucionará solo, o le preguntarás a tu socio que lo haga él. Siendo un emprendedor, tu proactividad tiene que ser 10 veces mayor que cualquier otra persona. Eso quiere decir que tienes que empezar a amar los problemas. Piensa que un emprendedor, su mayor trabajo constantemente de día a día es estar resolviendo problemas. Yo lo comentaba hace poco con mi socio, con mi ex socio, y era, ¿te acuerdas el momento que estábamos con Custom Shoes al principio? Era cada día levantarnos y algo había salido mal, algo estaba fallando. Y empezamos a amar esos problemas, porque te aseguro que si no los amas y no eres proactivo en resolverlos, te vas a acabar cansando de este oficio. No es para ti. Y además, volviendo a la cuestión de este marco mental, de pasar por todos los oficios, tienes que entender que en Silex y en Emprende Aprendiendo te vamos a estar dando cursos potentes que te pueden ayudar en tu emprendimiento y en tu negocio. Pero tienes que entender el concepto de los macroprocesos y los microprocesos. Aquí te estamos enseñando macroprocesos, estrategias replicables que puedes implementar en tu negocio a nivel global y acabar teniendo cierto éxito. Ese es el macroproceso. Pero el microproceso, esto depende de ti. Tú eres el responsable ahora de ver exactamente cómo funciona tu mercado, cómo funciona, por ejemplo, en tu país la contratación de los empleados, o cómo todos esos microprocesos, las microactividades, son tu responsabilidad. Es imposible que podamos decirte lo que va a triunfar en el mañana. Eso los que lo acaban sabiendo son los que están más cercanos con su mercado. Eso es responsabilidad del emprendedor. Te podemos dar los marcos mentales, las estrategias más óptimas, pero los microprocesos son tu responsabilidad. Y para entender más cómo funcionan estos microprocesos, debes pasar por diferentes tareas. Debes olisquear los diferentes sitios donde tu emprendimiento tiene cabida, porque es ahí donde vas a empezar a ver oportunidades. Si, por ejemplo, hablas con tu programador y empiezas a cuestionarle cosas, quizás él está tan centrado en lo suyo, está tan centrado en desarrollar ese código, que no ha pensado en cosas y en oportunidades que podría estar pensando. Habla con él, pasa por ese oficio por lo menos moralmente, hazle preguntas, aprende lo mínimo y empezarás a ver huecos en el mercado, empezarás a ver posibles microprocesos que existen ahí simplemente porque él no los está viendo, y cuando te da esa información, tú, que aquí eres el emprendedor, el que has estado estudiando cómo funciona esto, se te pueden ocurrir y te puedes inspirar a unos niveles increíbles. No tengas miedo en seguir progresando, en seguir creciendo. Sobre todo no tengas miedo en pensar que el saber ocupa lugar. Porque hay gente que obviamente tienes que súper especializarte en lo tuyo, pero no tengas miedo en divagar un poco en otras áreas, simplemente para redondear tus habilidades de emprendedor. No solamente tienes que saber de una sola cosa, pues de ventas y tal, sino que de tu industria, de tu sector. Tendrías que saber pasar por todos los procesos. Yo recuerdo esos días en el que íbamos a la fábrica de calzado. Podríamos haber simplemente, aquí estoy hablando de cuando empezamos la empresa Zapatillas Personalizables, podríamos haberle delegado totalmente la creación de esas zapatillas a la fábrica, pero decidimos ir cada día. Decidimos ir, al principio era cada día, luego ya fue cada semana y luego cada mes. Pero decidimos ir ahí para ver cómo podíamos ayudar a la fábrica a que los procesos fueran mejores. Para ver y ayudar en todo lo posible, para pasar, aunque no fuera nuestra fábrica, por ese proceso. Porque queríamos tener control absoluto en todo momento de cómo se hacía eso. Y si nosotros
sabíamos cómo era el proceso de construir una zapatilla personalizable desde cero, y es por eso que nos fuimos un año a Elche, sacrificamos mi socio y yo lo que sería ver a la familia, a los amigos, etcétera, y nos fuimos ahí a Elche para empezar a olisquear cómo se hacía eso, para ayudar a la fábrica, para tener control, y pasamos por un montón de procesos que otros emprendedores no lo hacen, simplemente para saber dónde estaban las oportunidades, dónde estaban los fallos, dónde se podía recortar costes. Al final tienes que entender que pasar por todos los procesos va a darte una visión mucho más global de tu mercado, de tu emprendimiento, y se te van a abrir oportunidades a largo plazo que a otros emprendedores no se le han abierto. Y bueno, antes de acabar, simplemente decirte que plantéate ejercicios que puedan hacerte salir un poco de esta zona cómoda. Plantéate cómo puedes empezar a tocar diferentes disciplinas. Yo creo que es interesante al final, aunque todavía no estés al 100% creando la empresa, que empieces a ver un poco de diferentes temas, que al final siempre va bien abrirte un poco la mente. Y nada, simplemente decirte esto, que para mí es súper, súper crucial que entiendas esto, y más sobre todo si vas a montar una empresa con socios. Porque si alguno de los socios no entiende esto, os aseguro que puede ser un cáncer para el equipo. Si alguno de los socios, que es lo que me pasó a mí, decide simplemente hacer su parte y tomárselo como si estuviera trabajando en una empresa ya establecida, que ese es el problema que más veo, que mucha gente emprende y acaban saliendo cada uno de su trabajo, y en su trabajo están acostumbrados a hacer simplemente lo suyo. Pues yo acabo hasta aquí mis tareas y yo no me voy a meter en el departamento de diseño, yo no me voy a meter en el departamento de marketing, eso es cosa suya. Y claro, acaban ahí sus tareas y ya pues se van a casa, reciben su sueldo y su recompensa. El feedback está siendo positivo. Pero imagínate, o sea, este mismo perfil entra en una empresa y imagínate que la empresa está teniendo dificultades para levantarse y hay uno del equipo que dice, no, yo ya he acabado aquí mi plan financiero, yo ya os he puesto las finanzas, sigo teniendo el 25% de la empresa, pero nada, ahora os toca a vosotros, chicos de marketing, venga, empezar a darle caña. No, esto no funciona así. Por mucho que hayas acabado lo tuyo, puedes ir y decir, oye, chico de marketing, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer todo lo posible? Dime qué hago. Me pongo yo a tu servicio ahora. Ya sé que tú eres aquí el especialista, pero ¿qué puedo hacer por ti? Te traigo un café, ¿entiendes? O sea, esa es la filosofía que hace que los engranajes sociales de un equipo emprendedor acaben siendo ganadores a largo plazo. Ahora sí que me despido de este marco mental, que vaya genial y a emprender. Y hasta aquí otro marco más, recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.